denominado el Servicio de Jurado como Escuela de Democracia y de Mejor Ciudadanía, a cargo de Cindy Simons y John Gastil, la coordinación a cargo de Héctor Granillo Fernández. Es abogado en ejercicio en materia penal y penal juvenil, docente universitario de Derecho Procesal Penal en grado y posgrado por concurso en la Universidad Nacional de La Plata y de posgrado en la Universidad de Buenos Aires, Universidad Nacional del Litoral y también en la Universidad Nacional de Rosario. Ex consejero académico de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata y es fundador y actual presidente de la Asociación Argentina de Juicio por Jurados. Doctor, adelante, por favor. Gracias. Bueno, me toca coordinar este panel que van a desarrollar dos ya presentados expertos de nuestros amigos norteamericanos invitados en esta ocasión del Congreso, por lo cual yo no voy a volver a insistir sobre su currículum relativo, pero se da la casualidad de que ambos son profesores de la Universidad de Pensilvania y ambos, no casualmente, son profesores de la misma universidad de la misma ciudad, porque además son a couple, son un matrimonio. Y esto los indica en una... Sí, está bien. Bueno, me asustó, pero confirma. Acá se confirman los votos. Sí, debe sí. Yo creo que el momento de las bromas es ahora, porque después puede ser muy serio, pero ahí lo dejamos. Lo cierto es que podríamos presentarlo esto ya entonces como un capítulo más. Es el segundo capítulo. Cindy y su amor imposible, John, se encuentran. Y este es el panel. Es un panel que tiene, hablando en serio... Ah, ¿no escuchas? No había traducción bastante de algunas palabras. Luego te lo cuento. Bueno, pero lo cierto es que estamos acá frente a un tema fundamental en el terreno del proceso penal de la provincia de Neuquén en relación al juicio por jurados, porque van a profundizar esta particular manera de abordar el tema del juicio por jurados desde su concepción, su efecto de escuela de la democracia y de mejor ciudadanía. Algo que a los argentinos de hoy especialmente nos viene no solo como anillo al dedo, sino como tema central, crucial y que debería ser motivo de una central y general meditación. Así que recibimos esta propuesta de explicación, de punto de vista como modelo democrático y yo agregaría republicano, que tiene que ver con el juicio por jurados, con la participación de todos, una participación que nos han ocultado, que como dijimos en el acto inaugural, fue impedida cuidadosamente, con intención absoluta durante muchos años y que no terminábamos de concretar la forma republicana de gobierno. No hay forma republicana posible si el pueblo no participa definitiva y centralmente en la gestión de los poderes, de los tres poderes del Estado. Y nos han hecho creer por años que la justicia era una justicia de élite, donde el ciudadano no existía, donde había república en los papeles, pero no había república como acto del soberano, el pueblo, el único que merece el reconocimiento constitucional. Y esto ha crecido cada vez más y no es casual que hoy estemos en plena evolución, ya casi con las etapas finales de este proceso, concretando, concentrando el modelo de primacía constitucional, es decir, de escuela de la democracia, para la cual los argentinos nos juramentamos un nunca más, es decir, una reafirmación importante y trascendente con la Constitución
de 1994. No voy a ahondar porque las palabras interesantes son las de ellos, pero a pedido de John, vamos a pedirles que levanten la mano quienes acá en esta convocatoria tienen función o han tenido función de juez. Primero, ¿hay alguien que sea jueces en Neuquén? Más arriba, más arriba. Bien. ¿Y alguno o algunos han actuado como jurados? ¿No hay jurados? No, ¿En el otro cuatro? en principio no. Lágrimas. What? ¿Levantaron la mano los miembros del jurado? Sí. No, en principio no. Lástima. Ok. Bueno, esto puede llegar a alguien a lo mejor y lo indagaremos. Bueno, los dejo en la palabra a Cindy Simons y a John Gastill. No sé el orden en que van a empezar a hablar. First, Podemos empezar. you first. Sí, gracias. Y voy a hablar en español para un poquito, un momento, y entonces en la lengua que puede usar en una manera más inteligente, inglés. Bienvenidos a todos. La razón que estábamos preguntando sobre hay jueces y hay jurados es que ellos tienen una experiencia única. En particular, la experiencia de jurado es diferente de cualquier oportunidad que tenemos a participar en la democracia. Entonces, Cindy y yo esperamos hablar un poco sobre el tema de democracia y educación de los jurados en un... vamos a hablar un poco sobre democracia y jurado y entonces vamos a empezar una discusión con todos sobre experiencias de democracia en Argentina y tal vez algunas diferencias entre Argentina y nuestras investigaciones en los Estados Unidos, pero principalmente queremos tener una discusión sobre el efecto de jurado y porque no hay jurados aquí, vamos a pensar en esta posibilidad de ser jurado en el futuro y también vamos a hablar sobre las investigaciones de jurados en los Estados Unidos. ¿Comprende? Más o menos. Ok. Inglés. Okay. Thank you for having us here today. We're very honored for the opportunity to Por speak with tenernos you. aquí. Nos complace estar con ustedes y es un honor. Cindy y yo queremos tener un debate. Entonces vamos a empezar con unas palabras, describir nuestra investigación, y darles un poquito de inspiración. Pero luego les vamos a pedir que hablen con quien se sienta al lado de ustedes. Y después vamos a volver. Les vamos a pedir que hablen entre ustedes para que hablen, discuten y después vamos a tener una devolución. De esta forma ustedes van a tener la posibilidad de hablar con la demás gente de la sala, además de hablar con nosotros. Me parece que va a funcionar muy bien y vamos a lograr de esta manera una participación más activa. Por eso es importante hablar y, si no tienen suficiente cafeína, poder escuchar. Un par de comentarios acerca de nuestra investigación. El motivo por el cual estamos nosotros hoy aquí es que Cindy y yo, al igual que muchos otros colegas, venimos estudiando el efecto de deliberar en un jurado, los cambios que se producen en una persona por el hecho de haber participado de un jurado. Hay muchas charlas en este congreso acerca de los detalles, cómo utilizar las pruebas,
cuáles son las instrucciones que debería dar el juez, las reglas para poder seleccionar a los jurados. Realmente un montón de temas importantes hoy, mañana, ayer. Esta charla en particular, este taller, no se trata de los detalles jurídicos del jurado. De lo que se trata es de que el jurado es una institución democrática distinta de cualquier otro hecho que se produce en una democracia. Es distinto, es especial. ¿Y qué es lo que lo hace tan especial? Lo que lo hace tan especial es el hecho del efecto que puede llegar a tener sobre la persona el haber estado en un jurado. En Estados Unidos es una obligación la de participar en el jurado y hay muchos estadounidenses que no quieren participar del jurado. Nosotros hicimos una estampilla para tratar de alentar la valoración del jurado, pero hay mucha gente que no quiere participar del jurado porque mucha gente siente que quizá no tenga suficiente tiempo, que no puede salir del trabajo, etcétera, etcétera. Y siempre es difícil porque al igual que con cualquier obligación, cuando algo es obligatorio, la gente tiende a tener una cierta renuencia, pero aquellos que forman parte del jurado lo hacen realmente con orgullo. Y nosotros hemos visto muchísimos jurados, miles y miles, y tuvieron ellos una experiencia muy satisfactoria. Hay muy pocos jurados que están desilusionados una vez que tuvieron la posibilidad de estar y de formar parte del jurado. El propósito fundamental de nuestro proyecto de investigación fue tratar de analizar algo que no había sido analizado con detalle en el pasado, que tenía un poco que ver con la experiencia de ser jurado y cuáles son los cambios en el ciudadano. Nosotros consideramos que esta era una experiencia tan particular para la persona que realmente nos puede transformar, nos puede cambiar para siempre. Y lo que descubrimos fue que había muchísimos efectos que se producen por el haber deliberado en un jurado. Pero en primer lugar, definamos con claridad qué es ser parte de un jurado. Para que un jurado funcione adecuadamente en la democracia, tiene que tener estas características que vemos aquí. Los juicios justos, las pruebas pertinentes y abogados no son abogados, abogados calificados. They're not avocados. Yeah. Autoridad y privacidad para la deliberación. Es muy importante. La autoridad, the verdict is final. El veredicto es definitivo, con lo cual esto es muy importante. Tal vez vamos a ver en más detalle, vamos a hablar sobre esto un poco más, porque deliberación es tan importante, tan importante. Deliberación es el llave for the jury, se dice en inglés. Para el jurado. Es lo más esencial. Bueno, este es un típico cuarto en que un jurado is going to deliberate. Una típica sala de deliberación del jurado. No son glamorosas. Estos cuartos tienden a ser muy simples. Pero lo que sucede ahí sí es muy especial. Como el jurado es privado, no tenemos fotografías de los jurados deliberando. Y creo que esto es parte de lo que hace que sea misteriosa la experiencia para los demás. Pero una vez más, la privacidad es esencial. Durante el juicio, la interacción con el juez es muy importante. Y con los abogados también. En un segundo nos vamos a volver a referir a esto. Y por último, el jurado entrega el veredicto después de deliberar y con eso concluye su experiencia. Los efectos de la experiencia de ser jurado en nuestra investigación son numerosos. Pero eso depende de la naturaleza de esa experiencia, porque no todos los que forman parte de un jurado sufren este cambio. Muchos sí, pero otros no. Aquí tenemos algunos ejemplos de 4 características que pueden mejorar, que pueden fortalecer este efecto democrático.
tratado con respeto por los abogados y los jueces. ¿Ok? Es muy importante. Un ensayo interesante y emocionalmente estimulante. ¿Sí? A trial that is meaningful, that asks much of the jury. Un juicio interesante que les exija mucho a los jurados y que les permita participar, que les permita comprometerse. Satisfacción con la deliberación y el veredicto. A veces, some jurors leave afterwards a little Algunas veces unsure los jurados about se their van y no deliberation. están muy seguros de su deliberación, no están muy seguros del veredicto. Esto sucede y cuando esto sucede tienden a no tener una transformación tan importante. Es muy importante que el jurado esté satisfecho con con el veredicto y es importante en la Argentina también, porque la idea de que el jurado no necesita la unanimidad En la minoría, y hay 8 en la mayoría. En la minoría, Tal vez sí, 4 8 en la minoría. no tiene satisfacción, tal vez. En los Estados Unidos, por los jurados criminales, típicamente necesita unanimidad. ¿Sí? Y creo que es muy importante para la satisfacción con el veredicto o con la deliberación, porque todos están de acuerdo cuando has to be unanimous. Finalmente, alabanza recibo del juez al final del ensayo. ¿Comprende? Ok. Esto es tan Es ser importante. En felicitado los por el Estados juez Unidos al es final del típico juicio. que un juez speaks to the jury carefully at the end of the trial, thanks them. Es muy importante que el juez hable con el jurado sinceramente al final del juez, con una felicitación sincera, con una palabra muy específica de valoración, que el juez reconozca que el jurado siguió las instrucciones con cuidado, que el juez entiende que es un caso difícil, puede reconocer que algunas de las pruebas físicas eran difíciles de apreciar y, por ejemplo, que les agradezca por el valor que tuvieron de quedarse en todo el juicio en un caso de homicidio. Y lo más importante que puede decir es recordarles al jurado que participaban como actores de gobierno. Les pueden recordar que no estaban simplemente haciendo una recomendación, que estaban decidiendo. Y el juez puede valorar que se tomaron esa responsabilidad. Esas palabras simplemente pueden ser increíbles. Yo formé parte de un solo jurado hace 20 años de eso. Y sigo recordando que el juez se tomó 2 minutos al final del juicio para agradecernos y para agradecernos específicamente por cosas que habíamos hecho cuando reflexionábamos sobre la evidencia. Como les digo, pasaron muchos años. ¿Cuántas cosas recuerdan ustedes de hace tantos años? Yo hablé con jurados, ella también habló con jurados que cumplieron servicio hace muchos años. Muchas veces vamos a los hogares de ancianos a hablar con jurados. Hablamos con jubilados, gente que tiene 80 años, y ellos recuerdan haber estado en un jurado y te pueden contar detalles respecto del juicio. Te pueden contar detalles acerca de los demás jurados. Te pueden contar cómo se sintieron durante el juicio y después del juicio, con lo cual es una experiencia muy poderosa para todos los que participaron de un jurado, si estuvieron en un jurado conformado adecuadamente y tuvieron esta experiencia. Hay muchas formas en las cuales el jurado afecta y se relaciona con la democracia. Esto afecta al sistema jurídico, el sistema político, la sociedad. Y hoy nosotros nos vamos a concentrar en este efecto en particular. Cómo afecta a los participantes del jurado, cómo los convierte en ciudadanos más comprometidos. Con esto concluyo mi presentación. Fue una pequeña charla. Y Okay. All right.
The first question La primera pregunta que queremos que se planteen, y les vamos a pedir una vez más que hablen con 2, 3 o 4 de las personas que están sentadas cerca de ustedes. La primera pregunta que queremos que se planteen es ¿cuáles aspectos de la democracia en la Argentina tienen que ver con el jurado? Si el jurado se generalizara, la experiencia del juicio por jurado se generalizara en la Argentina, ¿eso cambiaría la forma de participar de la gente en la política, en su comunidad? ¿El jurado se parece a algún otro aspecto de la democracia de la Argentina o es algo completamente distinto? ¿En qué formas se podría fortalecer o se podría conjugar con otros elementos de la democracia en la Argentina? Si ustedes no están seguros de la respuesta a estas preguntas, está bien, estamos aquí para discutir y para poder aprender. Con lo cual, les vamos a pedir ahora que discutan estas preguntas 5 minutos. ¿Cómo piensan que se puede relacionar la experiencia del juicio por jurados con otros aspectos de la democracia en la Argentina? Como les decimos, grupos pequeños, 2, 3, 4, 5 personas, 5 minutos. Cuando termine, nosotros vamos a escuchar las reflexiones y las conclusiones a las que hayan llegado. Y Cindy y yo les vamos a contar qué pensamos de las ideas que tengan ustedes. Y si pudieran, si hay alguien cerca de ustedes que no conocen bien, alguien que no vino con ustedes, traten de hablar con alguien nuevo. La experiencia de ser un jurado también tiene que ver con la experiencia de deliberar con extraños. Con lo cual, idealmente, alguien del grupo va a ser alguien que no conozcan. Muchas gracias, Cindy. Ahorita vamos a pasar un micrófono a varios grupos. En esta manera podemos escuchar a las ideas de varios grupos. Y entonces, este hombre, ¿se llama otra vez? César va a caminar sobre los grupos. Y raise your hand, el mano arriba, si quiere hablar algo. Venga. El mano arriba. Bueno, el primero. Bueno, nuestro grupo definitivamente concluyó que es una experiencia única, incomparable con ninguna otra experiencia de la vida democrática. Obviamente está recién comenzando, naciendo, pero esto que había dicho John de las cosas que uno recuerda de hace tanto tiempo, no se acuerda a lo mejor de a quién votó, siendo otra situación de ejercicio de la ciudadanía. Y una experiencia como esta sí se la recordaría. Y en el grupo se recordaron participaciones en audiencias públicas. Por ejemplo, para evitar el establecimiento de una mina de oro en Esquel, pese a que no era vinculante, había más de 90 personas que se anotaron para ser oradores en la audiencia pública. O sea, cuando les afecta personalmente, los ciudadanos se sienten muy empoderados y como que es una cuestión muy importante. A quien vote o no vote no va a cambiar la cosa. Lo que decidamos como jurado es fundamental para la vida del que está siendo juzgado. Gracias, César. Otro grupo, pero descargamos un momento. Cindy quiere hablar algo. Y entonces, si habla español, necesita estos. I think what you bring up is how serving on a jury might puede hacer que lo ayude a una persona a saber hablar con otros cuando hay un problema que uno tiene que abordar en forma pública. Por ejemplo, en el Pensilvania, donde vivimos, iban a instalar un oleoducto en un área residencial. Y iba a pasar. Y la gente tenía miedo que se produjera alguna explosión, porque esto pasó en el norte de Seattle. Y rápidamente, personas que no se conocían entre sí, pero que tenían hijos y que estaban preocupados, se tuvieron que poner de acuerdo y
hacer una petición al gobierno, cómo iniciar el juicio, quién lo paga, quién tiene el tiempo de escribir cartas editoriales, quién hace un sitio web. Y dado que tenían las habilidades de deliberación, pudieron detener la construcción del oleoducto. Y no es porque habían sido todos jurados, sino porque habían tenido esa experiencia previa de deliberar con gente con la que quizás usted no esté de acuerdo, pero que tiene un objetivo común. El objetivo común le da el músculo de la democracia. Bueno, nosotros empezamos, por lo menos empecé contando una anécdota que me estuvo relacionado con esto, que fue en los primeros juicios por jurados que se hicieron en la ciudad de Neuquén. A mi hermana le tocó ser jurado. Me llamó pidiéndome, por favor, que cómo hacía para liberarla de ser jurado, porque no quería. Le dije que obviamente no podía, que era carga pública, que no había manera. Me insistía, me decía, vos que sos el presidente del colegio de abogados, hace algo. Le digo, no hay manera, tenés que ir. Cuando pasa el juicio, la llamo el día viernes para preguntarle cómo le había ido, y me dice, ay, me fue bárbaro. ¿Cuándo soy jurado de vuelta? Y le digo, no sé, en 50 años será jurado más o menos, pero bueno. Esto es un poco lo que uno reflexiona, ¿no? Ese temor que tiene el ciudadano en participar de estas cuestiones, que después lo hacen participar en la vida misma o en la democracia misma, a través de participaciones trascendentes como decidir, en este caso, la libertad de una persona, ¿sí? Que es un bien muy preciado. Y después está también en la toma de decisiones de cuestiones trascendentales también para lo que es la democracia misma, ¿sí? Y la participación. Esto fue un poco la reflexión que nos quedó acá de ese temor que tiene el ciudadano común, que bueno, que una vez que lo vence quiere seguir participando y que lo lleva a tomar decisiones frente a este tipo de cuestiones. Gracias. La verdad que esto es muy típico. Es un ejemplo clásico. En casi todas las entrevistas, la gente no quería desempeñarse como jurado por el tiempo que implicaba eso. Y porque capaz que no es del todo agradable a escuchar los detalles de un delito. Pero en casi todas las situaciones termina gustándole la experiencia. Sobre todo porque se sentían empoderados como ciudadanos. Entonces lo que usted describe es la asunción de la teoría de la participación. En el libro que escribimos se prueba que si uno participa una vez, si tiene la obligación, porque hay una situación judicial que lo obliga a participar, quizás la próxima vez no tiene tanto miedo y es más fácil hacerlo. Entonces mucha más gente se pasa a la esfera pública gracias a al desempeño de jurado, como jurado. Y hay diferentes teorías sobre la democracia. Una muy popular en todo el mundo, que empezó en los 70, se llamaba la democracia participativa. La idea era que la democracia necesita una participación masiva. Una presunción básica de esta teoría es que si la gente participa, si va a la audiencia pública, si participa en una elección, les va a despertar sus instintos políticos básicos de querer participar y van a volver y volver una y otra vez. La participación causa una futura participación, pero la preocupación era que esta teoría no podía ser comprobable en el sentido científico riguroso. No se podía testear esta hipótesis porque no hay experimentos controlados. La gente participa porque elige participar, no porque un científico los obliga a participar. Y el motivo por el que estudiamos el jurado, no lo estudié porque yo estaba familiarizado con el jurado, sino porque era un experimento perfecto para nuestra investigación, porque el jurado es la única o el tipo de participación que en Estados Unidos tienen que hacer, los ciudadanos tienen que hacerlo aunque no quieran. O sea, que tienen que participar obligatoriamente, se los obliga a tener esta experiencia. Y nosotros pudimos tomar todas las personas que se desempeñaron como jurados, miles y miles de personas, y se dividían naturalmente en dos grupos. Uno tuvo la oportunidad de deliberar y los otros jurados asistieron al juicio, pero a veces
aunque uno esté sentado en el juicio, no se llega a la deliberación, porque no se anula el juicio, o quizás uno es un jurado adicional, digamos un suplente, entonces no llega a deliberar. Y entonces, por estos motivos, es lo mismo que el grupo anterior, pero no se delibera. Entonces, en un grupo se delibera y en otro grupo no se delibera. Esa es la diferencia. Y lo que averiguamos fue que nosotros en Estados Unidos podemos recabar información de votación. No sabemos quién vota, no sabemos por quién se vota, pero sí sabemos quiénes votan. En Estados Unidos la votación no es obligatoria. La mayoría de los estadounidenses en la mayoría de las elecciones no votan. Es triste, pero verdad. Cuando hay elecciones presidenciales se votan más personas, pero la mayoría de las elecciones son pequeñas y hay pocos votantes, la verdad. Entonces lo que averiguamos fue que aquellos que se sentaron como jurados y deliberaron, incrementaron su probabilidad de votar en un 4 a 7%. Eran un poquitito más probable la probabilidad de que votaran. Aquellos que no deliberaron, porque hubo un juicio anulado o por otro motivo, no hubo ningún cambio. Entonces, esta diferencia es uno de los hallazgos empíricos más importantes de nuestra investigación. Es más complicada de lo que yo les cuento, pero por hoy esto basta, porque es la idea básica, que puede ser una experiencia poderosa y refuerza la teoría. Recuerden que esto es una teoría de la democracia participativa. El jurado confirma la idea de que si uno puede encontrar formas significativas de llevar a la gente a la participación política, va a reforzarse a sí mismo. Más tarde les voy a contar otra teoría sobre la democracia, pero por ahora esto es suficiente. Principalmente lo que hablamos en el grupo fue los efectos que tiene el jurado, que es el hecho de autogobernarse, como decía John, y primero y principal, el hecho de que sea un juicio por jurado da legitimidad al proceso, porque no es un juez profesional quien toma la última decisión, sino que es la voz del pueblo la que habla, y yo creo que de esa forma se va a evitar el hecho de criticar, porque si fuese un juez el que toma la última decisión, van a estar así mañana, pasado, criticando su decisión. En cambio, fue la voz del pueblo la que habló y la que se expresa como ciudadano común. Claro, le da legitimidad a los tribunales y contribuye con la estabilidad social si la gente cree que es justo el sistema de justicia y que está de acuerdo con él. Antes pregunté si había jueces en la sala. Vi un par de manos. Uno de los hallazgos más importantes es que desempeñarse como jurado no solo elimina el miedo, sino que aumenta la confianza en el sistema de jurados y la confianza en el Poder Judicial. Y les voy a contar un hallazgo pequeño que no mencioné el otro día, que es uno de mis preferidos. Y es que fue un accidente en realidad, no pensamos en esto cuando estábamos haciendo la investigación, pero lo primero que uno hace cuando uno llega al tribunal para ser jurado es, recibe una capacitación, una orientación. Bueno, están acá, esta es su tarea, esto es lo que se les va a pedir que hagan, en términos muy generales, ¿no? Quizás dura 15 minutos, una orientación de 15 minutos. Y resultó ser que esa orientación en sí misma tiene un efecto que es muy distinto si uno lo vuelve a hacer por segunda vez. Cuando uno llega por primera vez al tribunal, esa orientación por sí sola puede tener efectos sobre usted. Pero si usted vuelve por segunda vez, modifica su actitud hacia los más altos niveles de gobierno, específicamente la Corte Suprema de Estados Unidos. Piénsenlo. Si ustedes llegan por primera vez, como hice yo hace 20 años, todo es nuevo. Bueno, por ahí uno vio una película o un programa de televisión, pero resulta nuevo. Y uno escucha cuidadosamente para entender cuál es la tarea. Uno trata de aprender. Pero si uno vuelve por segunda o tercera o cuarta vez, algunos se desempeñan 4 veces como jurados en su vida. Uno ya sabe lo que es ser jurado. Y entonces uno escucha a un nivel más alto. Uno escucha el mismo discurso, mira el mismo videíto, pero piensa en un nivel más alto y comienza a comprender el sistema de justicia.
y se empieza a pensar distinto sobre ese sistema de justicia, porque uno está pensando desde abajo hacia todo el sistema, hacia arriba, hacia la Corte Suprema. Entonces nosotros averiguamos o hallamos en nuestra investigación que lo que uno aprende depende un poquito de si ya se vio ese video o esa orientación antes.